si tienes dolor por ciática, no todos los medicamentos sirven para lo mismo. Algunos ayudan cuando predomina la inflamación, otros cuando hay espasmo muscular, y otros cuando aparecen hormigueos o descargas eléctricas. En este video te explico qué puede indicar el médico en cada situación, y cuáles conviene evitar. No todos estos medicamentos son adecuados para todas las personas, ni se utilizan en el mismo momento de la enfermedad. La elección depende de la causa del dolor, su intensidad, las enfermedades que tenga el paciente, y la evaluación médica. Empecemos por el grupo más utilizado, quiero decir, los antiinflamatorios. Los antiinflamatorios no esteroideos son la primera opción cuando el dolor ciático está acompañado de inflamación en la zona lumbar. Dentro de este grupo están el ibuprofeno, el naproxeno, el diclofenaco, el ketoprofeno y el piroxicam. Todos reducen la inflamación, pero se diferencian principalmente por la duración del efecto, la potencia y la forma de administración. El ibuprofeno es el más usado y de venta libre. Se recomienda una tableta de 400 o 600 miligramos cada 6 u 8 horas, aunque sin supervisión médica no debe utilizarse durante más de 10 días seguidos. El naproxeno dura más, lo que permite tomarlo con menos frecuencia, generalmente 1 o 2 veces al día. El diclofenaco suele reservarse para cuando el dolor es más intenso, en tabletas o en inyección aplicada en la región glútea. El ketoprofeno y el piroxicam existen como alternativas, aunque se usan con menos frecuencia, el médico los elige según la presentación que considere más conveniente, ya sea en gel, tabletas o inyección. Pero cuidado. Todos los antiinflamatorios de este grupo deben evitarse en personas con úlceras digestivas, insuficiencia renal importante, o durante el embarazo, y siempre conviene revisar el prospecto, y consultar al médico, antes de usarlos por varios días seguidos. Ahora pasemos a un medicamento que muchas personas toman pensando que sirve para cualquier dolor de ciática, y no siempre es así. Pero aquí viene un error muy frecuente. Muchísimas personas toman paracetamol pensando que funciona igual que un antiinflamatorio, y en la ciática eso no siempre ocurre. El paracetamol es un analgésico que puede aliviar parcialmente el dolor en algunas personas, aunque su eficacia para la ciática suele ser limitada, especialmente cuando aparecen hormigueos o ardor. La dosis máxima en adultos es de 1000 miligramos cada 6 horas, y no se recomienda usarlo de forma prolongada. Cuando el dolor no mejora con los medicamentos anteriores, el médico puede indicar analgésicos opioides, como la codeína o el tramadol. Estos medicamentos suelen reservarse para cuando los anteriores no funcionaron, y deben usarse respetando estrictamente la indicación médica, ya que pueden generar dependencia. También pueden producir sueño y disminuir el estado de alerta, por lo que no se debe conducir ni manejar maquinaria mientras duren esos efectos. ¿Y si el problema es un espasmo muscular? Cuando el dolor ciático viene acompañado de una contractura o espasmo en los músculos de la zona, el médico puede sumar un relajante muscular, como la ciclobenzaprina o la orfenadrina. Esto puede ocurrir, por ejemplo, en el síndrome del piriforme, aunque la causa más frecuente de la ciática sigue siendo la compresión de la raíz nerviosa por problemas de la columna, como la hernia de disco. Es decir, estos medicamentos alivian la tensión muscular asociada, pero no tratan la compresión del nervio en sí. Ambos se usan por periodos cortos, de pocos días a un par de semanas, y deben evitarse en personas con glaucoma, problemas cardíacos, o durante el embarazo. Más adelante también veremos 2 medicamentos que suelen reservarse para cuando ningún tratamiento anterior fue suficiente. Cuando el dolor es muy intenso, y la persona no puede mantenerse de pie, sentada, o caminar, el médico puede indicar una infiltración con corticoides, como la dexametasona o la betametasona, aplicada cerca del nervio o la raíz nerviosa. Estas infiltraciones generalmente se reservan para casos seleccionados, cuando otros tratamientos no fueron suficientes. Pueden aliviar el dolor durante semanas, o incluso algunos meses, aunque la duración varía bastante entre personas, y en algunos casos el efecto es solo parcial. Ahora, si además del dolor tienes hormigueos, ardor, o descargas eléctricas. Estos son probablemente los medicamentos que generan más dudas en Internet.
Muchas personas creen que son más fuertes que los antiinflamatorios, pero en realidad funcionan de una manera completamente distinta. El médico puede valorar medicamentos como la gabapentina o la pregabalina, que actúan directamente sobre el nervio. Su eficacia para la ciática puede ser limitada, por lo que no se indican en todos los pacientes, y suelen reservarse para casos seleccionados de dolor neuropático que no mejoró con otros tratamientos. Cuando se indican, el tratamiento suele iniciarse con una dosis baja, que el médico va aumentando de forma progresiva según la tolerancia de cada persona. Para resumir todo lo que vimos hoy. Los antiinflamatorios se usan cuando predomina la inflamación. Los analgésicos, para el dolor leve a moderado, y los opioides, en casos seleccionados. Los relajantes musculares ayudan si hay contractura. Los corticoides se reservan para situaciones específicas. Y la gabapentina y la pregabalina, cuando existe dolor neuropático que no mejoró con otras opciones. Como viste, no existe el mejor medicamento para la ciática. Todo depende de qué está provocando el dolor. Por eso, un medicamento que ayudó a otra persona puede no ser el adecuado para ti. En todos los casos, recuerda que el uso de estos medicamentos debe ser indicado y supervisado por un médico, quien evaluará la opción adecuada según cada caso,